¿Cómo hice que mi familia confesara haber destruido mi vida? Llegué a casa y me topé con una orden de desalojo pegada en la puerta de la casona que había heredado de mi abuela. Los inquilinos que la estaban destruyendo desde adentro no eran desconocidos. Eran mi propia familia. Cuando la abuela falleció, me dejó su casa antigua en la colonia Roma, una propiedad que valía unos 40 millones de pesos y que ya estaba completamente pagada, pero también me dejó su culpa. «Cuídalos», me susurró en su lecho de muerte. «Son familia, te necesitan». Así que dejé que mi primo Danny se mudara al sótano. Luego mi tía Letty reclamó el segundo piso temporalmente. Mi tío Rogelio tomó la habitación de huéspedes. Mis primos más jóvenes, Sofía y Kevin, se quedaron con el ático. Y el hermano de mi madre, el tío Beto, junto con su esposa, llenaron la última habitación. 7 miembros de la familia, el último deseo de mi abuela y mi ruina financiera. Ninguno de ellos pagó renta, ni una sola vez en 18 meses. Decían que la familia no le cobra a la familia, decían que la abuela estaría avergonzada, decían que yo les debía esto porque la abuela siempre me había preferido a mí. La orden de desalojo no fue una sorpresa. Yo había estado cubriendo los impuestos prediales sola, viendo cómo mis ahorros se reducían a nada, pero ver el papel por escrito hizo que algo se rompiera dentro de mí. Entré a la sala donde los 6 estaban viendo la televisión en el sofá que yo había comprado, comiendo comida del refrigerador que yo había llenado, quejándose de la factura de la calefacción que yo había pagado, y desconecté la televisión. Así está el trato. Todos ustedes están viviendo aquí gratis, ilegalmente. Si nos desalojan, pierdo la casa, pero todos ustedes tendrán antecedentes por ocupación ilegal. También podría reportar los negocios en efectivo que algunos de ustedes han estado manejando. Todos se pusieron pálidos. Confiesen todo lo que han estado haciendo a mis espaldas en 5 minutos o empiezo a hacer llamadas. Puse el cronómetro en mi teléfono. Danny se quebró primero a los 4 minutos y 32 segundos. He estado rentando el sótano en Airbnb. Soltó de golpe, 6,000 pesos la noche. He ganado 400,000 pesos desde que me mudé. La cara de la tía Letty se puso morada. ¿Qué has estado haciendo qué? Le he estado diciendo a mi grupo de la iglesia que esta es una residencia solo familiar. ¿Tu grupo de la iglesia? Danny se rió. Tú has estado manejando una guardería clandestina en el patio trasero. 8 niños al día. Por eso los vecinos se la pasan quejando. Al menos yo no estoy vendiendo desde la casa como Kevin. Kevin saltó de inmediato. Prometiste que no dirías nada. ¿Decir qué? Dije yo en voz baja. Sofía puso los ojos en blanco. Ha estado vendiendo droga desde el ático. ¿Por qué crees que vienen tantos amigos por la noche? Ah, como si tú fueras inocente, escupió Kevin. Ella te ha estado robando durante meses, joyas, aparatos electrónicos, vendiéndolos en línea. La cara de Sofía se desmoronó. Necesitaba dinero, ninguno de nosotros tiene trabajo porque Letty sigue diciendo que la familia cuida a la familia mientras cobra a los padres de la guardería por debajo del agua. El tío Rogelio se levantó lentamente. Él era el callado, en el que yo más confiaba. Ya que estamos confesando, dijo, hipotequé la casa hace 6 meses. La habitación se quedó en silencio. ¿Hiciste qué? No podía respirar. Falsifiqué tu firma, saqué 8 millones de pesos, Beto y yo nos lo repartimos, íbamos a pagarlo antes de que te dieras cuenta. Me volví hacia el tío Beto, no me miraba a los ojos. Los estados de cuenta del banco, susurré, los que dejaron de llegar. Los desvié a mi apartado postal, admitió Beto. Fue idea de Rogelio. El cronómetro mostraba que quedaban 2 minutos cuando entró mi madre. Se había estado quedando en la recámara principal, la habitación de mi abuela. La había reclamado por razones sentimentales. ¿Qué son todos esos gritos? Todos la miraron a ella, luego a mí. Díselo, dijo la tía Letty con frialdad. Dile lo que hiciste. La cara de mi madre se tensó. No sé de qué hablas. ¿Qué hiciste, mamá? Entonces Letty habló. Ella cambió el testamento. El original dejaba todo dividido en 7 partes. Tu madre lo alteró antes de que la abuela muriera. Se nombró albacea y te hizo a ti la única heredera, porque sabía que nos dejarías vivir a todos aquí gratis mientras ella controlaba todo. Miré a mi madre. Ella no me miraba a los ojos. Me dijiste que la abuela quería que yo tuviera la casa. Ella lo hizo. Quería que se dividiera. Tú lo cambiaste. Te estaba protegiendo, ellos la hubieran vendido inmediatamente, al menos de esta manera. Al menos de esta manera pudiste jugar a la mártir mientras todos los demás destruían mi crédito, mi herencia y mi vida. El cronómetro sonó. Nadie se movió. Miré alrededor a mi familia, el primo manejando un hotel ilegal, la tía con una guardería clandestina, el primo vendiendo drogas, la otra prima robando mis cosas, los tíos que habían cometido fraude hipotecario, la madre que había falsificado la última voluntad de una mujer moribunda. Voy a llamar a la policía, dije. No puedes, dijo mi madre en voz baja. Perderías todo. La casa. El dinero. Años en la corte peleando el fraude hipotecario. Dirán que fuiste cómplice. Tenía razón, lo habían planeado perfectamente. Todos nos estábamos ahogando juntos. Ese era tu plan todo el tiempo, me di cuenta. Hacerme dependiente de guardar secretos familiares. Mi madre finalmente me miró a los ojos. Eso es lo que hace la familia, mi vida, nos protegemos los unos a los otros. Miré la orden de desalojo todavía en mi mano. A la familia que había consumido todo lo que mi abuela construyó, a la trampa de la que nunca escaparía.
Me quedé allí con la orden de desalojo arrugándose en mi puño mientras 7 pares de ojos me devolvían la mirada. El silencio presionaba mis oídos como agua. Las palabras de mi madre colgaban en el aire entre nosotras. Eso es lo que hace la familia, nos protegemos. La habitación se inclinó ligeramente y agarré el respaldo del sofá para estabilizarme. Ella había planeado esto desde el principio. Cambió el testamento para que yo heredara todo sola, sabiendo que los dejaría mudarse a todos, sabiendo que crearían esta red de crímenes que me atraparía con ellos. Si llamaba a la policía, el fraude hipotecario destruiría mi crédito por años. La investigación mostraría que yo era dueña de la casa donde se vendían drogas. Perdería todo luchando para probar que no sabía nada. Ella se había asegurado de eso. Dani no me miraba a los ojos. Letty estaba sentada rígida en el sofá con las manos juntas como si estuviera rezando. Rogelio miraba al suelo. Beto tenía los brazos cruzados a la defensiva. Kevin parecía listo para salir corriendo. Sofía estaba llorando en silencio. Mi madre solo me miraba con esa expresión tranquila que ponía cuando sabía que había ganado. Me di la vuelta y salí caminando. Nadie intentó detenerme. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta del coche. El motor arrancó y me alejé de la acera sin mirar atrás a la casona. 3 cuadras. Solo necesitaba alejarme 3 cuadras antes de desmoronarme por completo. La cafetería en la esquina tenía las luces encendidas. El tipo de lugar que permanecía abierto toda la noche para insomnes y trabajadores del turno nocturno. Me estacioné chueca ocupando 2 espacios y entré tropezando. La mesera levantó la vista de limpiar el mostrador, pero no dijo nada cuando me deslicé en el gabinete más alejado de la puerta. Trajo café sin preguntar. Envolví ambas manos alrededor de la taza, aunque la cerámica me quemaba las palmas. Mi teléfono estaba en la mesa frente a mí. La pantalla mostraba las 11:47 p.m. Abrí el navegador y escribí abogado inmobiliario, luego abogado de fraude hipotecario, luego víctima de fraude de propiedad. Los resultados de la búsqueda se desdibujaron. Hice clic en enlaces y leí palabras que no se quedaban en mi cerebro. Asistencia legal. Consulta gratuita. Tarifas ajustables. Mi café se enfrió. La mesera lo rellenó 2 veces sin hablar. Otros clientes iban y venían. Un hombre con uniforme de seguridad. 2 mujeres con ropa médica. Un adolescente con audífonos. Gente normal viviendo vidas normales donde sus familias no falsificaban documentos y los atrapaban en una culpa compartida. A las 2:30 a.m. encontré una oficina de asistencia legal que abría a las 9, tomé captura de pantalla de la dirección. A las 3:15 a.m. tenía una lista de 5 abogados inmobiliarios y 3 abogados penalistas. La batería de mi teléfono mostraba 15%. Finalmente bebí un poco de café. Sabía a tierra quemada, pero la cafeína golpeó mi estómago vacío e hizo que mis manos temblaran peor. El sol salió gris y frío. Había estado sentada en el mismo gabinete durante 6 horas. La mesera del turno matutino me dio una mirada de preocupación cuando llegó, pero trajo más café de todos modos. A las 8:45 a.m. conduje a la oficina de asistencia legal y me estacioné al otro lado de la calle. El edificio era de ladrillo viejo con una puerta azul. Un letrero en la ventana decía servicios legales. Me senté en mi coche viendo a la gente pasar por la acera, paseadores de perros, padres con carriolas, todos siguiendo con su viernes por la mañana normal. A las 9:03 una mujer con un abrigo verde caminó hacia la puerta azul y la abrió. Salí de mi coche antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. La mujer levantó la vista cuando empujé la puerta. Tenía el cabello gris recogido en un clip y lentes de lectura en una cadena alrededor de su cuello. La placa de su escritorio decía, licenciada Maya Lambert, defensora legal. Abrí la boca pero no salió nada. Ella sonrió gentilmente y señaló la silla frente a su escritorio. Me senté y toda la historia salió a borbotones. La herencia. La familia mudándose. 18 meses sin renta. La orden de desalojo. Las confesiones. El Airbnb de Dani. La guardería de Letty. Kevin vendiendo drogas. Sofía robando mis cosas. El fraude hipotecario. Los 8 millones de pesos. La firma falsificada. Mi madre cambiando el testamento. La trampa que había construido tan cuidadosamente. Maya tomó notas en un bloc amarillo, su pluma moviéndose constantemente a través del papel. Hizo preguntas. ¿Cuándo murió tu abuela? ¿Cuándo se mudaron los miembros de la familia? ¿Cuándo te enteraste de la hipoteca? ¿Tienes alguna documentación? Respondí todo lo que pude recordar, mi voz sonaba hueca y lejana. Cuando terminé, Maya dejó su pluma y me miró directamente. Explicó que el fraude hipotecario me convertía en una víctima, no en una criminal. La firma falsificada significaba que nunca acepté ese préstamo, pero probar que no sabía nada requeriría evidencia. Estados de cuenta bancarios que mostraran que el dinero nunca entró en mis cuentas, pruebas de que yo estaba en otro lugar cuando los documentos fueron supuestamente firmados, testigos que pudieran verificar que no tenía conocimiento del fraude. El proceso tomaría meses. Necesitaría una abogada inmobiliaria que se especializara en fraude de propiedad, alguien con experiencia luchando contra bancos y lidiando con situaciones familiares complejas. Maya sacó una tarjeta de presentación del cajón de su escritorio y escribió un número en el reverso. Licenciada Solís, Derecho Inmobiliario. Trabaja con tarifas ajustables basadas en ingresos. Dile que yo te envié.
Tomé la tarjeta con los dedos entumecidos. Maya dijo que haría una llamada para avisarle a la licenciada Solís que yo la contactaría. También dijo que debería documentar todo lo que sucediera en la casa. Tomar fotos, guardar mensajes de texto, registrar fechas y horas de actividades ilegales si era posible. La evidencia sería crucial para cualquier acción legal. Le agradecí y me levanté para irme. Ella tocó mi brazo gentilmente antes de que llegara a la puerta. No hiciste nada malo. Tu familia te puso en una situación imposible. No dejes que te hagan creer lo contrario. Llamé a la licenciada Solís desde mi coche. Contestó al tercer timbre con una voz profesional y rápida. Le expliqué que Maya me había referido y pregunté si tenía tiempo para reunirse. Tenía una cancelación esa tarde a las 2, ¿podía llegar a su oficina en el centro? Dije que sí antes de que mi cerebro pudiera procesar que había estado despierta por más de 30 horas. Su oficina estaba en un edificio tipo almacén convertido con ladrillo expuesto y ventanas industriales. El elevador era viejo y lento. La oficina de Solís estaba en el cuarto piso. Un espacio pequeño con un escritorio, 2 sillas y archiveros cubriendo toda una pared. Ella era más joven de lo que esperaba, tal vez a mediados de sus 30, con cabello oscuro, y una cola de caballo y ojos agudos que me evaluaron en el momento en que entré. Me senté y repasé toda la historia de nuevo. Esta vez tenía mi teléfono afuera, mostrándole capturas de pantalla de mensajes de texto de miembros de la familia, fotos de la orden de desalojo, la dirección de la casa. Solís escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de comprensiva a calculadora. Cuando llegué a la parte sobre mi madre cambiando el testamento, se inclinó hacia adelante. Eso es realmente importante. Establece un patrón de manipulación y fraude. Si tu madre alteró documentos legales antes de la muerte de tu abuela, apoya tu reclamo de que eres víctima de un engaño continuo, no una participante dispuesta en el fraude hipotecario. Solís explicó que necesitábamos encontrar el testamento original, el que mi abuela realmente firmó antes de que mi madre lo cambiara. Si hubo testigos de la firma del testamento original, su testimonio sería valioso. También necesitábamos probar la línea de tiempo de cuando mi madre alteró los documentos. Preguntó si sabía quién manejó la planificación patrimonial de mi abuela originalmente. No lo sabía. Preguntó si alguna de las amigas o vecinas de mi abuela podría tener información. Me senté allí tratando de pensar a través de la niebla del agotamiento. Entonces recordé a doña Chela, la vecina de al lado de mi abuela durante 30 años. Había visitado constantemente durante esos últimos meses, había estado en el funeral. Me había abrazado y dicho cuánto me amaba mi abuela. Si alguien sabía sobre los deseos reales de mi abuela, sería doña Chela. Le conté a Solís sobre ella, hizo una nota en su blog legal. Habla con doña Chela lo antes posible, averigua qué sabe sobre el testamento original. Consigue nombres de cualquier abogado con el que tu abuela haya trabajado. Necesitamos construir una línea de tiempo de eventos que muestre la manipulación de tu madre. Acepté ir a ver a doña Chela esa noche. Solís dijo que comenzaría a sacar registros de propiedad y documentos hipotecarios mientras tanto. También dijo que su tarifa sería de 4,000 pesos por hora, pero trabajaría conmigo en un plan de pagos. El anticipo sería de 40,000 pesos. Sentí que se me caía el estómago, pero asentí. Lo pondría en una tarjeta de crédito. No tenía otra opción. Conduje a la casa de doña Chela mientras el sol comenzaba a ponerse. Vivía 3 puertas abajo de la casona en una casa estrecha con jardineras en las ventanas. Toqué el timbre y escuché pasos adentro. Doña Chela abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció cuando vio mi cara. «Mija, ¿qué pasa?». Me jaló hacia adentro antes de que pudiera responder. Su sala olía a vainilla y libros viejos. Me hizo sentar en su sofá y trajo té que no bebí. Le expliqué lo que había estado sucediendo, la familia viviendo gratis, las actividades ilegales, el fraude hipotecario, mi madre cambiando el testamento. La cara de doña Chela se puso pálida. Dejó su taza de té con manos temblorosas. Tu abuela nunca quiso eso. Hablaba de ello constantemente esos últimos meses. ¿Cómo quería dividir todo en partes iguales? 7 partes. Lo decía una y otra vez porque le preocupaba causar peleas después de que se fuera. Doña Chela se levantó y fue a un librero en la esquina. Sacó una vieja agenda con una cubierta de cuero gastada. Tu abuela me pidió que fuera con ella a la oficina del abogado 2 años antes de morir. Quería un testigo cuando firmara su testamento. Fue muy clara sobre sus deseos, partes iguales para todos. El nombre del abogado era licenciado Paredes. Todavía tengo su tarjeta. Doña Chela hojeó la agenda hasta que encontró una tarjeta de presentación metida entre las páginas Paredes y Asociados, planificación patrimonial. La tarjeta tenía un número de teléfono y una dirección. Doña Chela sacó su celular ahí mismo y marcó. Dejó un mensaje explicando que había sido testigo de la firma del testamento de Elena hacía 2 años y necesitaba hablar con él urgentemente sobre un asunto legal que involucraba la herencia. Dejó su número, y el mío. Cuando colgó me miró con una determinación feroz. Tu abuela era una buena mujer. Estaría horrorizada por lo que está pasando. Voy a ayudarte a arreglar esto. Sentí lágrimas quemando detrás de mis ojos, pero las contuve parpadeando. Le agradecí a doña Chela y prometí mantenerla informada. Me acompañó a la puerta y me abrazó fuerte. Eres más fuerte de lo que crees. Tu abuela lo sabía, por eso te quería tanto. Conduje de regreso a mi habitación de hotel y colapsé en la cama. Mi teléfono mostraba 15 llamadas perdidas de mi madre. Las borré sin escuchar los mensajes de voz. A la mañana siguiente mi teléfono sonó a las 8:30 a.m.
Un número desconocido. Contesté de todos modos. La voz de un hombre preguntó por mí y luego se presentó como el licenciado Paredes, abogado de planificación patrimonial. Doña Chela le había dejado un mensaje sobre el testamento de Elena. Sonaba preocupado. Le expliqué la situación tan claramente como pude. Se quedó callado por un largo momento. Luego dijo que había redactado un testamento para Elena 2 años antes de su muerte que dividía todos los activos equitativamente entre 7 miembros de la familia. Lo había presentado ante el Tribunal de Sucesiones. Estaba sorprendido de saber que se había presentado una versión diferente después de su muerte. Preguntó si tenía representación legal. Le di la información de contacto de la licenciada Solís. Dijo que se comunicaría con ella directamente y proporcionaría copias de todos los documentos originales. También estaría dispuesto a testificar sobre las intenciones claramente declaradas de Elena. Esto era serio. La falsificación de testamento era un delito. Le agradecí y colgué. Luego llamé a Solís y le conté. Sonaba llena de energía. Esto es exactamente lo que necesitamos. Con el testimonio y los documentos del abogado original podemos probar que tu madre cometió fraude. Esto establece el patrón de manipulación. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Tal vez no estaba atrapada después de todo. Tal vez había una salida de esto que no me destruyera junto con ellos. Necesitaba ropa y mi laptop. Conduje de regreso a la casona a media tarde cuando la mayoría de la familia estaría fuera. Dani trabajaba en la construcción a veces. Letty estaría en el supermercado. Kevin nunca se levantaba antes de las 3. Usé mi llave y empujé la puerta principal en silencio. La casa olía a encierro. Platos apilados en el fregadero, correo esparcido por la mesa del pasillo. Me dirigí arriba a mi vieja recámara. La puerta estaba cerrada, la abrí y me congelé. Mi madre estaba sentada en mi cama esperándome. Sabía que volvería, por supuesto que sí, siempre lo sabía. Se veía cansada, más vieja de lo que la había visto nunca. Palmeó el espacio junto a ella en la cama. Tenemos que hablar de esto racionalmente. Me quedé en la puerta con la mano en la perilla. Ella comenzó a explicar con esa voz razonable que usaba cuando quería sonar como la adulta en la habitación. Había cambiado el testamento para protegerme. El resto de la familia habría vendido la casona inmediatamente y dividido el dinero. Se habría ido en meses. Al menos de esta manera yo tenía un activo valioso. Me había hecho la única heredera para que tuviera seguridad. Había dejado que todos se mudaran porque sabía que me sentiría obligada a ayudar a la familia. Era su forma de mantener a todos juntos, asegurándose de que nadie estuviera sin hogar o luchando. Había estado tratando de cuidar a todos. Sí, las cosas se habían puesto desordenadas. Sí, Rogelio y Beto habían cometido un terrible error con la hipoteca, pero eso no era culpa de ella. No podía haber predicho eso. Todavía éramos familia. Podíamos resolver esto juntos si yo solo dejaba de ser tan dramática. Le dije que la protección no implica falsificación, no implica fraude, no implica atrapar a alguien en responsabilidad criminal compartida para que no puedan escapar. Su expresión herida cambió, la calidez se drenó de sus ojos y dejó algo frío detrás. Se levantó y caminó hacia mí. Di un paso atrás hacia el pasillo. Dijo que estaba siendo dramática y desagradecida. Me había criado. Había sacrificado todo por mí. ¿Y así era como le pagaba? ¿Amenazando con destruir a la familia? ¿Trabajando con abogados para separar a todos? La familia protege a la familia incluso cuando es complicado, incluso cuando es difícil, incluso cuando requiere decisiones difíciles. Necesitaba recordar quién había estado allí para mí toda mi vida antes de tomar mi siguiente decisión. Porque si seguía adelante con esta acción legal, si testificaba contra mi propia familia, no habría vuelta atrás, estaría sola, sin madre, sin primos, sin tíos, solo yo y mi superioridad moral y mi preciosa propiedad. ¿Era eso realmente lo que quería? Miré a mi madre parada en el pasillo de la casa que su madre había construido, la casa que ella había manipulado y tramado para controlar, la casa que había usado para atraparme en su red de mentiras. Le dije que prefería estar sola que ser su cómplice. Luego pasé junto a ella a mi habitación, agarré mi laptop y una bolsa de ropa y me fui mientras ella se quedaba allí viéndome ir. Me quedé en el hotel esa noche y apenas dormí. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto de diferentes miembros de la familia, pero no leí ninguno de ellos. Alrededor de las 11 p.m., el nombre de Dani apareció en mi pantalla y casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. Preguntó si podíamos vernos solos en algún lugar lejos de la casa. Su voz sonaba diferente de lo habitual, cansada tal vez o asustada. Le dije que había una cafetería cerca del Parque México que permanecía abierta hasta tarde y dijo que estaría allí en 20 minutos. Me vestí y conduje hasta allá, estacionándome bajo una farola porque ya no me arriesgaba con ninguno de ellos. Dani ya estaba adentro cuando entré, sentado en una mesa de la esquina con las manos envueltas alrededor de una taza que no había tocado. Se veía terrible, sus ojos estaban rojos y su expresión arrogante habitual había desaparecido por completo. Se levantó cuando me vio pero no intentó abrazarme ni hacer nada de esa cosa de calidez familiar falsa, simplemente nos sentamos uno frente al otro y miramos nuestras bebidas por un minuto. Entonces empezó a hablar, dijo que quería salir de toda esta situación, nunca pensó que las cosas se pondrían tan mal. Cuando empezó lo del Airbnb se suponía que solo era dinero temporal hasta que se recuperara. No sabía sobre el fraude hipotecario o mi madre cambiando el testamento o cualquiera de las cosas realmente malas hasta que todo salió durante mi juego de confesión del cronómetro. Ahora estaba aterrorizado porque sabía que lo que había hecho era ilegal y no quería caer con Rogelio y Beto por crímenes que ni siquiera conocía.
Le pregunté qué esperaba que hiciera al respecto. Se inclinó hacia adelante y dijo que testificaría, sobre todo, todas las actividades ilegales de la familia, lo que fuera que yo necesitara. Dijo que guardaba registros detallados de sus ingresos de Airbnb porque planeaba reportarlos en sus impuestos eventualmente. Tenía hojas de cálculo con fechas y cantidades y nombres de huéspedes. No se dio cuenta en ese momento, pero esos registros documentaban accidentalmente toda la línea de tiempo de quién estaba en la casa, cuándo y qué estaba pasando. Sacó su teléfono y me mostró, meses de datos, prueba de todo, sus manos temblaban mientras se desplazaba por los archivos. Dijo que estaba aterrorizado de los cargos criminales y quería cooperar antes de que todos se volvieran unos contra otros peor de lo que ya lo habían hecho. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Alguien iba a delatar eventualmente y quería ser él. Quería inmunidad o cargos reducidos o cualquier trato que pudiera obtener. Me senté allí mirando a este primo que me había robado durante 18 meses y ahora quería que lo salvara. Una parte de mí quería decirle que se fuera al diablo, pero otra parte sabía que me estaba ofreciendo exactamente lo que necesitaba: pruebas, documentación. Un testigo que pudiera testificar sobre la dinámica familiar y las operaciones ilegales. Le dije que hablaría con mi abogada. A la mañana siguiente llamé a Solís y le expliqué sobre Danny. Dijo que lo llevara a su oficina esa tarde. Danny llegó temprano luciendo aún más nervioso de lo que estaba en la cafetería. Trajo una laptop y una carpeta llena de documentos impresos. Solís pasó una hora revisando todo con él mientras yo me sentaba allí viendo a mi primo potencialmente salvarse a sí mismo destruyendo al resto de la familia. Cuando terminó de revisar sus registros, hizo una llamada a alguien en la oficina del fiscal de distrito. Explicó que tenía un testigo cooperante potencial en un caso de fraude hipotecario. La persona al otro lado debe haber estado interesada porque la expresión de Solís cambió de cautelosa a satisfecha. Cubrió el teléfono y le preguntó a Danny si estaba dispuesto a proporcionar testimonio jurado. Él asintió tan rápido que pensé que su cabeza podría caerse. Solís volvió a la llamada y organizó una reunión para más tarde esa semana. El fiscal quería ver la documentación de Danny primero y entrevistarlo para determinar si su cooperación valía un trato de inmunidad. Después de que Solís colgó, miró a Danny y le dijo que esta era su única oportunidad. Si mentía o ocultaba algo, el trato se cancelaba y enfrentaría cargos como todos los demás. Danny juró que les diría todo, solo quería que esta pesadilla terminara. Solís dijo que necesitaría referirlo a su propio abogado porque ella me representaba a mí y había un conflicto de intereses en representarnos a ambos. Le dio 3 nombres de abogados penalistas que trabajaban bien con fiscales en acuerdos de cooperación. Danny se fue luciendo un poco menos aterrorizado que cuando llegó. 2 días después Solís llamó y dijo que tenía a alguien que quería que conociera, Carlos, un perito contable con el que trabajaba regularmente en casos de fraude. Él podría analizar los documentos hipotecarios y los registros financieros para encontrar pruebas de falsificación. Conocí a Carlos en la oficina de Solís a la mañana siguiente. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a principios de sus 30, con lentes y el tipo de confianza tranquila que te hacía pensar que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le di todo lo que había logrado recolectar, copias de los documentos hipotecarios, estados de cuenta bancarios que había encontrado antes de que Beto los desviara, registros de impuestos prediales, mis propios registros financieros mostrando mis ingresos y patrones de firma. Carlos extendió todo sobre la mesa de conferencias de Solís y comenzó a tomar notas. Dijo que los casos de falsificación de firmas generalmente se reducían al análisis forense de las firmas reales. Más evidencia circunstancial como oportunidad y motivo. Comenzaría con las firmas y trabajaría hacia atrás desde allí. Le tomaría alrededor de una semana hacer un análisis completo. Lo dejé allí con toda mi vida financiera extendida sobre la mesa y traté de no pensar en cuánto estaba confiando en extraños para arreglar lo que mi familia había destruido. Carlos me llamó 6 días después y me pidió que volviera a la oficina de Solís. Cuando llegué allí tenía toda una presentación preparada en una laptop. Me guió a través de ella paso a paso. La firma en los documentos hipotecarios no coincidía con mi firma real en 12 formas medibles diferentes. Los patrones de presión estaban mal. Las formaciones de letras eran inconsistentes con mi escritura habitual. La velocidad de la firma era diferente de mi ritmo normal. La había comparado con firmas en mis declaraciones de impuestos y documentos bancarios y contratos de empleo. Y las diferencias eran obvias una vez que sabías qué buscar. Dijo que cualquier experto en caligrafía testificaría que esto era una falsificación. Luego me mostró a dónde fue el dinero. 8 millones de pesos divididos entre cuentas controladas por Rogelio y Beto. Rogelio obtuvo 5 millones. Beto obtuvo 3 millones. Habían intentado ocultarlo moviendo el dinero a través de varias cuentas, pero Carlos rastreó cada transferencia. Tenía documentación que mostraba el camino exacto de cada peso. Solís me miró y dijo que esto era suficiente. Suficiente para probar el fraude. Suficiente para potencialmente anular la hipoteca. Suficiente para construir un caso criminal. Me senté allí mirando la evidencia de que mis tíos habían falsificado mi firma y robado millones, y no sentí nada, solo vacía y cansada y harta de todo. Al día siguiente, una mujer llamada Sandra me llamó a mi celular. Se presentó como investigadora de fraude del banco que emitió la hipoteca. Dijo que su auditoría interna había marcado la hipoteca como sospechosa y estaban llevando a cabo sus propias investigaciones separadas de cualquier caso criminal. Preguntó si estaba dispuesta a cooperar. Dije que sí inmediatamente.
Preguntó si podíamos reunirnos esa tarde en una cafetería cerca de la oficina principal del banco. Me presenté con copias de todo lo que Carlos había encontrado. Sandra estaba en sus 40 con cabello oscuro corto y una expresión que decía que había visto todo tipo de fraude que existía. Revisó mis documentos cuidadosamente e hizo preguntas detalladas sobre la línea de tiempo, cuando me enteré por primera vez de la hipoteca. ¿Dónde estaba supuestamente en la firma? ¿Tenía alguna prueba de dónde estaba realmente ese día? Saqué mi teléfono y le mostré mi calendario de hace 6 meses. El día listado en los documentos hipotecarios yo estaba en Monterrey en una conferencia de trabajo. Tenía recibos de hotel, confirmaciones de vuelo, fotos que había publicado en redes sociales desde la conferencia. No había forma posible de que pudiera haber firmado esos documentos en la Ciudad de México. Sandra tomó fotos de todo con su teléfono. Dijo que los bancos tomaban la falsificación de firmas extremadamente en serio porque los exponía a una responsabilidad masiva. Explicó que su investigación corría paralela a cualquier caso criminal, pero tenía diferentes objetivos. El banco quería probar el fraude para poder anular la hipoteca y perseguir a Rogelio y Beto por el dinero. Eso realmente me ayudaba porque significaba que la deuda desaparecería. Dijo que la evidencia que había proporcionado más el análisis forense de Carlos deberían ser suficientes para probar el fraude. Presentaría su informe dentro de 2 semanas. Estaba de regreso en mi habitación de hotel esa noche cuando alguien tocó a la puerta. Miré por la mirilla y vi a la tía Leti parada en el pasillo. Mi madre debe haberle dicho dónde me estaba quedando. Pensé en no abrir, pero sabía que seguiría regresando. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Ella me empujó de todos modos y se paró en medio de mi habitación mirando alrededor como si la estuviera inspeccionando. Empezó a hablar antes de que pudiera decirle que se fuera. Dijo que estaba destrozando a la familia por dinero y propiedad, que la abuela estaría avergonzada de mí por abandonar a la familia en su momento de necesidad, que estaba siendo egoísta y cruel, y tirando a la basura décadas de lazos familiares por problemas temporales que podrían resolverse si dejara de ser tan terca. Dijo que la familia perdona a la familia ayuda a la familia no llama a abogados e investigadores y destruye las vidas de los otros por errores. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. Y me di cuenta de que realmente creía lo que estaba diciendo. Se había convencido a sí misma de que manejar una guardería ilegal y permitir el fraude y vivir gratis durante 18 meses mientras yo me quedaba en la ruina, estaba de alguna manera justificado por la palabra familia. Esperé hasta que terminó. Y luego le dije que la abuela estaría avergonzada de que los miembros de la familia manejaran negocios ilegales desde su casa y falsificaran documentos en mi nombre, que familia no significa dejar que la gente destruya tu vida mientras se esconden detrás de la culpa y la obligación, que yo no destrocé a esta familia. Ellos lo hicieron, mintiendo y robando y manipulando y esperando que yo los protegiera de las consecuencias. La expresión justa de Leti se rompió solo ligeramente. Su boca se tensó y sus ojos se enfriaron. Dijo que siempre había pensado que era mejor que todos los demás, que la abuela me había malcriado y me había hecho pensar que era especial, que lamentaría esto cuando estuviera sola sin nadie a quien le importara. Luego salió y azotó la puerta lo suficientemente fuerte como para que los cuadros en la pared temblaran. Me senté en la cama y me di cuenta de que ya no me sentía culpable, solo cansada. A la mañana siguiente Solís presentó una moción para detener los procedimientos de desalojo, adjuntó toda la evidencia forense de Carlos y el informe preliminar de Sandra y mi propia documentación, probando que estaba fuera del estado cuando la hipoteca fue supuestamente firmada. La moción argumentaba que yo era víctima de robo de identidad y falsificación y no debería perder mi propiedad debido a crímenes cometidos en mi contra. Solicitó una suspensión temporal mientras la investigación de fraude procedía. El juez revisó todo y otorgó la suspensión dentro de 48 horas. Solís me llamó con la noticia y pude escuchar la satisfacción en su voz. Dijo que esto nos daba un respiro para construir el resto del caso sin la amenaza inmediata de perder la casa. Le agradecí y colgué. Y me senté allí sintiendo que podía respirar correctamente por primera vez en semanas. Esa noche recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar. La voz de Kevin llegó sonando paranoica y enojada. Exigió saber si realmente iba a enviar a miembros de la familia a la cárcel por cosas menores. Le pregunté desde cuándo 8 millones de pesos en fraude hipotecario eran algo menor. Dijo que sabía a qué me refería. Las otras cosas. Las cosas pequeñas que la gente hacía para sobrevivir. Le dije que vender drogas desde mi propiedad no era pequeño. Me ponía en riesgo legal que nunca acepté. Podría haber hecho que la policía incautara la casa. Sus actividades ponían en peligro todo lo que la abuela me dejó. Kevin dijo que estaba siendo dramática y que todos vendían un poco de hierba a veces. Dije que ese no era el punto. El punto era que lo hizo en mi casa sin mi conocimiento o permiso, y esperaba que yo lo protegiera cuando todo saliera a la luz. Se quedó callado por un minuto y luego dijo que lamentaría esto, que la familia no olvidaba. Le dije que ya había perdido a mi familia el día que decidieron que robarme era aceptable, y colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé el número de Kevin después de esa llamada y pasé la mañana siguiente investigando investigadores privados en la ciudad. Solís había mencionado que documentar las actividades ilegales en curso ayudaría a nuestro caso y quería todo registrado antes de que alguien tuviera tiempo de cubrir sus huellas.
Encontré a Hugo a través de la recomendación de Solís. Era hermano de Carlos y se especializaba en trabajo de vigilancia para casos legales. Su oficina estaba en un almacén convertido cerca del centro, y cuando entré estaba revisando imágenes en 3 pantallas de computadora diferentes. Levantó la vista y señaló una silla frente a su escritorio. Le expliqué la situación mientras tomaba notas en un bloc amarillo, su expresión volviéndose más enfocada a medida que enumeraba cada actividad ilegal que sucedía en la casona. Cuando terminé se reclinó en su silla y dijo que este era exactamente el tipo de caso donde la documentación profesional hacía la diferencia entre especulación y prueba, podía realizar vigilancia durante varios días y crear un informe detallado con marcas de tiempo y fotografías que serían admisibles en la corte. El costo sería de 30,000 pesos, lo que hizo que mi estómago cayera, pero dijo que Solís ya había elaborado un plan de pago donde podía pagar la mitad ahora y la mitad después de que el caso se resolviera. Acepté y firmé su contrato, sintiendo que finalmente estaba tomando acción real en lugar de solo reaccionar a los movimientos de todos los demás. Hugo comenzó la vigilancia 2 días después. Se estacionó en diferentes lugares alrededor de la cuadra y usó cámaras con lentes de zoom para documentar todo lo que sucedía en la casona. El primer día capturó a Dani saludando a un huésped de Airbnb en la entrada del sótano e intercambiando llaves por efectivo. La marca de tiempo mostraba 2:47 p.m. un martes por la tarde. El segundo día fotografió la operación de guardería de Leti en el patio trasero. Contando 8 niños entre 2 y 5 años jugando en equipo que parecía oxidado y peligroso, obtuvo tomas de padres dejando niños y entregando sobres a Leti, todas las transacciones ocurriendo afuera donde los vecinos podían ver, pero aparentemente nadie había reportado todavía. El tercer día fue cuando documentó a los visitantes del ático. Entre las 9 p.m. y la medianoche, 5 personas diferentes llegaron a la puerta lateral, se quedaron menos de 10 minutos cada una y salieron llevando paquetes pequeños. El informe de Hugo notó que el patrón coincidía con la distribución típica de drogas a nivel de calle, y las fotografías mostraban a Kevin saludando a cada visitante personalmente. Cuando Hugo entregó su informe final a la oficina de Solís, me senté allí leyendo a través de 20 páginas de observaciones detalladas con evidencia fotográfica adjunta. El alcance de la actividad ilegal era peor de lo que me había dado cuenta. Dani había alojado huéspedes al menos 2 veces por semana solo el último mes. La guardería de Leti funcionaba 5 días a la semana sin medidas de seguridad visibles o licencias adecuadas. La operación de Kevin mostraba un nivel de organización que dejaba claro que esto no era venta casual entre amigos. Solís revisó todo y dijo que esta documentación sería crucial para múltiples aspectos de nuestro caso. Probaba que los miembros de la familia estaban generando ingresos de mi propiedad sin mi conocimiento o consentimiento. Demostraba actividad criminal continua que ponía la propiedad en riesgo legal. Mostraba un patrón de explotación que apoyaba mi reclamo de ser victimizada en lugar de cómplice. Hizo copias para la policía, para el investigador de fraude bancario y para nuestros propios archivos. El detective de policía me llamó 3 días después de que Hugo presentara su informe en la estación. Su nombre era Detective Barrios y su voz sonaba cansada cuando preguntó si podía ir para una entrevista formal sobre el caso de fraude hipotecario. Llegué a la estación a las 10 a.m. un jueves y pasé las siguientes 4 horas en una pequeña sala de entrevistas repasando todo. Barrios grabó toda la conversación y tomó notas detalladas mientras explicaba la línea de tiempo de descubrir el fraude, enterarme de la firma falsificada, saber sobre los estados bancarios desviados. Hizo preguntas específicas sobre mi relación con Rogelio y Beto. Si alguna vez les había dado permiso para acceder a mi información financiera. Si había firmado algún documento que no leyera completamente. Respondí todo honestamente y proporcioné copias de mis registros de viaje de trabajo, probando que estaba en Monterrey para una conferencia en la fecha en que los documentos hipotecarios fueron supuestamente firmados en la ciudad. Barrios revisó el análisis forense de Carlos mostrando las irregularidades de la firma y la línea de tiempo de transferencias de dinero a cuentas controladas por Rogelio y Beto. Cuando terminamos se reclinó en su silla y dijo que Rogelio y Beto probablemente enfrentarían cargos graves por falsificación, fraude y robo de identidad. La evidencia era lo suficientemente fuerte como para que el fiscal de distrito probablemente persiguiera el enjuiciamiento, incluso si iba a juicio. Dijo que debería prepararme para que esto tomara meses, posiblemente más de un año, para resolverse completamente a través del sistema de justicia penal. Le agradecí y me fui sintiéndome tanto aliviada de que la investigación avanzara como agotada por cuánto tiempo tomaría este proceso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Instagram esa noche mientras comía comida para llevar en mi habitación de hotel. El mensaje era de Sofía preguntando si podíamos vernos porque tenía algo importante que decirme. Miré el mensaje durante varios minutos, sospechando de lo que podría querer. Ella había sido parte del grupo que destruyó mis pertenencias y las vendió en línea. Se había sentado allí durante la confrontación y admitió robarme sin mostrar mucho remordimiento, pero algo sobre el mensaje se sentía diferente, más vulnerable que defensivo. Respondí preguntando de qué se trataba y dijo que no podía explicar por texto, pero necesitaba hablar conmigo a solas. Acepté reunirme en una cafetería en el Parque México a la tarde siguiente, eligiendo un lugar público donde me sintiera segura.
Cuando llegué, Sofía ya estaba sentada en una mesa de la esquina luciendo más pequeña y joven de lo que recordaba. Tenía 17 años, pero parecía una niña asustada en lugar de la adolescente desafiante de esa noche en la sala. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando y retorcía una servilleta entre sus manos mientras me sentaba frente a ella. Empezó a hablar antes de que pudiera decir nada, las palabras saliendo apresuradamente como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Dijo que necesitaba decirme la verdad sobre por qué robó mis cosas y las vendió en línea. Sofía explicó que Kevin la había presionado para ayudarlo durante meses. Había descubierto que ella tenía novia, y amenazó con contarle a toda la familia si no cooperaba con sus planes para hacer dinero. Estaba aterrorizada de ser expuesta ante Letty y los demás, quienes sabía que reaccionarían mal. Kevin le dijo que solo era tomar cosas prestadas temporalmente, que me pagaría eventualmente, que la familia ayudaba a la familia, pero luego siguió exigiendo más, tomando mayores riesgos y ella no podía averiguar cómo parar sin exponerse. Había ganado unos 60,000 pesos en total vendiendo mis pertenencias en línea y todavía tenía la mayor parte porque estaba demasiado asustada para gastarlo. Quería devolver el dinero que le quedaba y testificar sobre la manipulación y venta de drogas de Kevin. Dijo que había terminado de protegerlo y terminado de tener miedo de lo que pensara la familia. Su voz temblaba cuando dijo que sabía que probablemente la odiaba y tenía todo el derecho a hacerlo, pero necesitaba que supiera que no era una mala persona aunque había hecho cosas malas. Me senté allí viéndola llorar en su servilleta deshecha, y me di cuenta de que era otra víctima de la dinámica familiar retorcida, solo más joven y más atrapada de lo que yo había estado. Le pregunté si estaba segura dónde estaba viviendo, y dijo que se había mudado con la familia de su novia después de que todo explotó. Sabían sobre la situación y la estaban ayudando a averiguar qué hacer a continuación. Le dije que no la odiaba, pero necesitaba pensar en lo que pasaba después y hablar con mi abogada sobre cómo manejar esto. Asintió y empujó un sobre a través de la mesa que contenía 56,000 pesos en efectivo. Lo tomé y dije que estaría en contacto pronto. Llevé a Sofía a reunirse con Solís 2 días después. La oficina de Solís se sentía menos intimidante esta vez. Tal vez porque estaba allí para ayudar a alguien en lugar de solo tratar de salvarme a mí misma. Sofía se sentó entre nosotras en el sofá y repitió todo lo que me había dicho sobre la manipulación y amenazas de Kevin. Solís escuchó cuidadosamente e hizo preguntas sobre la línea de tiempo, sobre qué evidencia podría tener Sofía de la venta de drogas de Kevin, sobre si Sofía había sido coaccionada o participó voluntariamente. Cuando Sofía explicó que era una menor que había sido amenazada por un miembro adulto de la familia, la expresión de Solís cambió a algo más protector. Dijo que necesitábamos manejar esto cuidadosamente para proteger a Sofía de cargos criminales mientras seguíamos usando su testimonio contra Kevin. Solís hizo algunas llamadas mientras esperábamos y en una hora había contactado con una especialista en derecho familiar llamada licenciada Torres, quien acordó representar a Sofía por separado. Torres llegó a la oficina y pasó una hora hablando con Sofía en privado mientras Solís y yo esperábamos en la sala de conferencias. Cuando regresaron, Torres explicó que Sofía calificaba para protección como menor que fue coaccionada y manipulada por un adulto. Si Sofía cooperaba completamente con la investigación y testificaba sobre las actividades de Kevin, Torres podría negociar inmunidad de cargos relacionados con el robo. La clave era establecer que Sofía había sido amenazada y presionada, lo cual su edad y las circunstancias apoyaban. Sofía aceptó todo y firmó papeles autorizando a Torres a representarla. Cuando salimos de la oficina de Solís, Sofía me abrazó rápidamente y susurró gracias. Me quedé en la acera viéndolas alejarse y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Tal vez no todos en esta familia estaban más allá de la salvación. Mi madre comenzó a llamarme constantemente durante la siguiente semana. Los primeros mensajes eran su rutina habitual de culpas sobre cómo estaba destrozando a la familia y rompiendo su corazón. Luego el tono cambió a ira, su voz volviéndose aguda mientras decía que estaba siendo vengativa y cruel. Para el cuarto día se había movido al modo de negociación, dejando largos mensajes de voz sobre cómo podía arreglar todo si yo solo dejaba los casos legales. Afirmó que podía hacer que Rogelio y Beto pagaran el dinero de la hipoteca. Dijo que haría que todos se mudaran de la casa voluntariamente. Prometió que las cosas serían diferentes y le daba una oportunidad más para hacerlo bien. No devolví ninguna de las llamadas. Guardé todos los mensajes de voz como evidencia y se los reenvié a Solís, quien dijo que demostraban el conocimiento de mi madre sobre los crímenes y sus intentos de obstruir la justicia. Cada mensaje dejaba claro que mi madre entendía exactamente lo que había sucedido, y estaba tratando de manipularme para proteger a todos de las consecuencias. En el 7º día envió un mensaje de texto diciendo que necesitábamos vernos cara a cara para discutir esto como adultas. Le mostré el texto a Solís, quien dijo que si iba a reunirme con mi madre debería suceder en un lugar neutral con Solís presente como testigo. Acepté y respondí a mi madre sugiriendo que nos reuniéramos en una cafetería cerca del tribunal. Respondió inmediatamente diciendo que estaría allí. Llegué a la cafetería 15 minutos antes con Solís. Tomamos un gabinete cerca del fondo donde podíamos ver la entrada y pedí café que no bebí mientras esperábamos. Mi madre entró exactamente a tiempo usando el atuendo que siempre elegía cuando quería verse respetable y razonable. Vio a Solís sentada a mi lado y su expresión se tensó, pero se deslizó en el lado opuesto del gabinete sin comentar. Empezó a hablar inmediatamente sobre cómo podíamos resolver todo sin más acción legal.
Dijo que Rogelio y Beto estaban dispuestos a pagar los 8 millones de pesos en plazos si retiraba los cargos criminales. Afirmó que Letty cerraría la guardería y Danny detendría la operación de Airbnb. Prometió que Kevin se mudaría y obtendría ayuda para sus problemas. Lo hizo sonar como si tuviera autoridad para negociar todo esto, como si pudiera orquestar soluciones de la manera en que había orquestado la trampa original. Solís la dejó hablar durante unos 5 minutos antes de interrumpir. Solís señaló que mi madre no tenía capacidad legal para negociar nada, ya que había orquestado el fraude del testamento que inició toda esta situación. Los cargos criminales contra Rogelio y Beto estaban siendo perseguidos por el Estado, no por mí personalmente, así que no podía retirarlos incluso si quisiera. Las actividades ilegales en la casona eran asuntos criminales separados que no requerían mi participación para procesar. Las promesas de mi madre no tenían sentido porque ya había probado que no se podía confiar en ella y no tenía control real sobre el comportamiento de nadie. La cara de mi madre se puso roja mientras Solís hablaba y pude verla luchando por mantener su expresión razonable. La máscara de mi madre cayó completamente cuando Solís terminó. Se volvió hacia mí y dijo que estaba destruyendo a la familia por orgullo y dinero, que estaba eligiendo la propiedad sobre las personas que me amaban. Dijo que la abuela estaría avergonzada de lo que estaba haciendo, que estaba escupiendo en su memoria al negarme a proteger a la familia. Su voz se hizo más fuerte, y otras personas en la cafetería comenzaron a mirar hacia nuestro gabinete. Esperé hasta que se quedó sin palabras. Y luego dije que ella eligió la manipulación sobre la honestidad y creó esta situación. Le dije que falsificó el testamento de la abuela y me atrapó en una culpa compartida. Y esperaba que protegiera a todos de las consecuencias de crímenes que no cometí. Dije que no estaba destruyendo a la familia. Me estaba negando a ser su cómplice más tiempo. Me miró fijamente por un largo momento y luego se levantó y salió sin otra palabra. Solís alcanzó a través de la mesa y apretó mi mano brevemente antes de soltarla. Nos sentamos allí en silencio durante unos minutos antes de pagar la cuenta e irnos. Me sentí vacía en lugar de aliviada, como si algo que me había estado pesando se hubiera ido pero dejara un espacio hueco detrás. El abogado de sucesiones llamó a Solís una semana después con noticias que cambiaron todo de nuevo. Había presentado un desafío formal al testamento que se había presentado ante el tribunal, proporcionando sus documentos originales y testimonios sobre las intenciones reales de la abuela. El desafío argumentaba que el testamento en el archivo había sido alterado sin autoridad legal adecuada y no reflejaba los verdaderos deseos de la abuela. Esto abría la posibilidad de invalidar mi herencia única y volver a la división original de 7 partes que la abuela había pretendido. Solís me explicó esto cuidadosamente, observando mi cara por una reacción. Pregunté qué significaba para la casa y los casos legales, y dijo que complicaba todo pero podría ayudar realmente a largo plazo. Probaba el patrón de manipulación de mi madre y mostraba que yo estaba dispuesta a aceptar el resultado legítimo incluso si significaba obtener menos dinero. Si el tribunal de sucesiones fallaba a favor del testamento original, la propiedad se dividiría en 7 partes como la abuela realmente quería. Cada miembro de la familia sería dueño de un séptimo de la casona, lo que significaba que probablemente tendríamos que venderla ya que nadie podía ponerse de acuerdo en nada más. Mi parte sería aproximadamente 5.700.000 pesos en lugar de 40 millones, asumiendo que la casa se vendiera por cerca de su valor de tasación. Me senté allí procesando esta información y me di cuenta de que me sentía bien al respecto. Prefería tener la verdad y una herencia más pequeña que seguir viviendo en la trampa que mi madre había construido. Solís dijo que esta decisión mostraba un crecimiento real e integridad, que la mayoría de las personas en mi posición lucharían por mantener la herencia completa independientemente de cómo la obtuvieron. Le dije que solo quería terminar con todas las mentiras y manipulación, incluso si me costaba dinero. Ella sonrió y dijo que esa actitud me serviría bien a medida que avanzábamos con todo lo demás. El desafío de sucesiones sentía que debería haberme roto, pero sentada frente a Solís en su oficina 2 días después, sentí algo inesperado. Ella extendió los documentos sobre su escritorio y explicó que el desafío realmente ayudaba a mi caso. Probaba que mi madre había estado manipulando documentos legales desde el principio. Mostraba un patrón de fraude que iba más allá de solo un testamento alterado. El tribunal vería que estaba dispuesta a aceptar lo que la abuela realmente quería, incluso si significaba perder la mayor parte de la herencia. Ese tipo de honestidad importaba a los jueces. Si la propiedad se dividía en 7 partes como la abuela pretendía originalmente, al menos todo se basaría en la verdad en lugar de las mentiras de mi madre. Prefería tener 5 millones que fueran legítimamente míos que 40 millones construidos sobre fraude y culpa. Solís sonrió cuando dije eso y me dijo que la mayoría de las personas en mi posición lucharían por quedarse con todo sin importar cómo lo consiguieran. 3 semanas después llegaron los cargos criminales. El fiscal de distrito presentó cargos formales contra Rogelio y Beto por fraude hipotecario, falsificación y robo de identidad. Solís me llamó esa tarde con la noticia y me senté en mi cama de hotel mirando la pared, tratando de procesar que mis tíos realmente enfrentaban cargos graves. En 2 días, ambos habían contratado abogados penalistas que comenzaron a llamar a la oficina del fiscal sobre acuerdos de culpabilidad. Solís escuchó a través de sus contactos que cada abogado estaba tratando de minimizar la responsabilidad de su cliente culpando al otro tío. El abogado de Rogelio afirmó que Beto orquestó todo el esquema y presionó a Rogelio para participar.
El abogado de Beto dijo que Rogelio hizo todo el trabajo de falsificación y Beto solo aceptó dinero que pensó que era de un préstamo legítimo. Ninguna historia era completamente cierta, pero verlos volverse el uno contra el otro se sentía tristemente satisfactorio después de meses de actuar como si la lealtad familiar significara encubrir crímenes. La cooperación de Dani valió la pena exactamente como su abogado prometió. El fiscal le otorgó inmunidad total de cargos relacionados con la operación de Airbnb a cambio de su testimonio sobre la línea de tiempo del fraude hipotecario y la dinámica familiar. Tuvo que dar una deposición detallada sobre cuando Rogelio y Beto comenzaron a actuar en secreto, cuando los estados de cuenta dejaron de llegar a la casa y cómo funcionaba la familia durante los últimos 18 meses. Dani me llamó después de la deposición y dijo que tomó 4 horas y se sentía como si hubiera traicionado a todos. Pero sabía que era la elección correcta. Le dije que hizo la única elección que no involucraba cargos criminales y a veces hacer lo correcto significa que otras personas se enojen. Letty dejó de hablarle completamente después de enterarse del trato de inmunidad. Le dejó un mensaje de voz llamándolo traidor y soplón que destruyó a la familia para salvarse a sí mismo. Kevin le envió mensajes amenazantes hasta que Dani bloqueó su número. Incluso Sofía fue fría con él durante unas semanas, aunque eventualmente cambió cuando se dio cuenta de que el testimonio de Dani estaba ayudando a mi caso contra las personas que realmente habían cometido crímenes serios. La operación de guardería de Letty terminó con una orden de cese y desistimiento entregada por un inspector de la ciudad. La orden vino con multas sustanciales por operar sin permisos, seguro o licencia adecuados. El informe del inspector detallaba 8 niños menores de 5 años siendo supervisados en un patio trasero sin equipo de seguridad, sin cuidadores certificados y sin procedimientos de emergencia. Letty tuvo que cerrar inmediatamente y reembolsar a los padres por el cuidado prepagado, lo que acabó con la mayor parte del efectivo que había estado recolectando por debajo del agua. Estaba furiosa con todos, convencida de que todos habíamos conspirado para destruir su sustento. Llamó a la oficina de Solís 6 veces en un día, exigiendo saber quién la reportó, pero la asistente de Solís solo le dijo que dirigiera toda la comunicación a través de su abogado. Letty no tenía abogado todavía porque no podía pagar uno después de los reembolsos y multas. Terminó quedándose con sus amigas de la iglesia y publicando largos desvaríos en redes sociales sobre la traición familiar y la persecución, etiquetándome a mí y a Dani en publicaciones que nos hacían ver a ambos como villanos. La bloqueé después de la tercera publicación y traté de no pensar en cómo genuinamente creía que era la víctima en todo esto. Kevin desapareció un martes por la mañana y no le dijo a nadie a dónde fue. Sofía me envió un mensaje de texto 2 semanas después diciendo que se había ido a quedar con amigos en Puebla para evitar cargos potenciales de drogas. Dijo que estaba paranoico de que la policía registrara la casa y encontrara evidencia en el ático, aunque supuestamente había limpiado todo. Su ausencia hizo que la situación de la casa fuera un poco menos volátil, ya que él había sido el más agresivo defendiendo el derecho de la familia a vivir allí gratis, pero su tráfico ya había creado exposición legal para la propiedad que no desaparecería solo porque él huyera. Las imágenes de vigilancia de Hugo mostraban múltiples visitantes sospechosos al ático por la noche, y el fiscal dijo que potencialmente podían acusar a la propiedad misma de facilitar transacciones de drogas incluso si Kevin se había ido. Solís estaba trabajando en un argumento de que yo no tenía conocimiento del tráfico y no debería ser considerada responsable de actividad ilegal que no autoricé ni me beneficié, pero añadía otra capa de complejidad legal a una situación ya complicada. La investigación de fraude del banco concluyó con una determinación formal de que la hipoteca era fraudulenta. Sandra me llamó personalmente para explicar que estaban anulando todo el préstamo y eliminándolo de mi historial crediticio. Reconociendo que era víctima de robo de identidad, dijo que esto era realmente inusual porque los bancos a menudo intentaban responsabilizar parcialmente a los propietarios, pero la evidencia era tan clara de que no tenía participación que no podían justificarlo. El banco perseguiría una acción civil contra Rogelio y Beto para recuperar los 8 millones de pesos que habían robado, lo que significaba que mis tíos enfrentaban cargos criminales y una demanda civil masiva. Sandra dijo que casos como este generalmente terminaban con los acusados declarándose en bancarrota y el banco recuperando casi nada, pero tenían que intentarlo. Sonaba genuinamente comprensiva cuando me dijo que lamentaba que mi familia me hubiera hecho pasar por esto, y aprecié que me tratara como una víctima en lugar de una sospechosa. Sacar la hipoteca fraudulenta de mi reporte de crédito se sintió como una gran victoria, la primera vez en meses que algo realmente había salido a mi favor sin condiciones. Solís comenzó a negociar con los miembros restantes de la familia sobre desalojar voluntariamente la propiedad. La mayoría de ellos tenían abogados ahora, ya fueran designados por el tribunal o pagados con ahorros, y los abogados entendían que los procedimientos de desalojo se verían mal para sus clientes dados los casos criminales. La esposa de Beto se mudó primero, llevándose sus pertenencias y yéndose sin despedirse de nadie. Letty se mudó permanentemente a la casa de su amiga de la iglesia después del cierre de la guardería. Dani ya había encontrado un departamento lejos y estaba empacando su espacio en el sótano. Sofía quería irse pero no tenía a dónde ir ni dinero, así que Solís la ayudó a solicitar asistencia de vivienda de emergencia para jóvenes adultos. Rogelio se quedó en la habitación de huéspedes actuando como si nada hubiera cambiado, apareciendo para las comidas y viendo la televisión como si no enfrentara cargos graves.
Mi madre permaneció en la recámara principal y se negó a discutir la mudanza, diciéndole a cualquiera que preguntara que esta era la casa de su madre y tenía todo el derecho de estar aquí. La casa se sentía como una olla de presión con la mitad de los ocupantes fuera y los restantes fingiendo que todo era normal mientras los abogados negociaban sus salidas. La investigación continua de Hugo descubrió algo que empeoró todo. Encontró estados de cuenta de tarjetas de crédito a mi nombre enviados a un apartado postal que nunca abrí, mostrando tarjetas que nunca solicité con saldos totalizando 700,000 pesos. Las tarjetas habían sido abiertas durante el último año, una cada pocos meses y usadas para adelantos de efectivo y compras diarias. Hugo rastreó el apartado postal a una dirección a 2 cuadras de la casona, rentado bajo el nombre de mi madre. Había estado cometiendo robo de identidad contra mí durante un año completo, mientras vivía en la recámara de mi abuela, y fingía ser la hija mártir, protegiendo a la familia. El fraude de tarjeta de crédito hizo imposible mantener cualquier relación con ella en el futuro. Había estado tratando de aferrarme a alguna esperanza de que tal vez podríamos reconciliarnos eventualmente, que tal vez su alteración del testamento había sido protección equivocada en lugar de manipulación calculada. Pero robar mi identidad para acumular deudas mostraba un nivel de daño deliberado que no podía perdonar ni olvidar. Presenté una denuncia policial el mismo día que Hugo me mostró la evidencia. El detective manejando el caso de la hipoteca agregó el fraude de tarjeta de crédito a su investigación, y mi madre fue llevada para interrogatorio 3 días después. Apareció con un abogado que inmediatamente comenzó a hablar sobre acuerdos de culpabilidad y minimizar cargos. El detective me dijo más tarde que ella había admitido abrir las tarjetas, pero afirmó que tenía la intención de pagarlas antes de que me diera cuenta, la misma excusa que Rogelio y Beto habían usado sobre la hipoteca. Fue acusada formalmente de robo de identidad y fraude, enfrentando tiempo potencial en la cárcel, además de libertad condicional y restitución. Su abogado presionó duro por un acuerdo que la mantuviera fuera de prisión, argumentando que no tenía antecedentes penales y era cuidadora de familia anciana antes de esto. El fiscal no fue comprensivo dado el patrón de fraude que había establecido con la alteración del testamento y el robo de identidad continuo. Ver a mi propia madre ser acusada de crímenes en mi contra se sintió surrealista, como si estuviera viendo pasarle a la familia de otra persona en lugar de a la mía. El peso emocional de todo me golpeó fuerte durante los siguientes días. Apenas salí de mi habitación de hotel, pidiendo comida a domicilio e ignorando llamadas de todos excepto de Solís. No podía dejar de pensar en cómo mi madre me había mirado al otro lado de esa mesa de cafetería y mentido sobre protegerme mientras estaba robando activamente mi identidad. Cómo había alterado el testamento de la abuela y luego actuado herida cuando me enteré. Cómo había construido toda esta trampa para controlarme a través de la culpa compartida y la obligación familiar. Me sentía como si hubiera perdido a mi madre y a mi abuela al mismo tiempo, llorando a ambas, a la mujer que murió y a la mujer que me había traicionado tan completamente. Solís llamó al cuarto día y dijo que recomendaba a una terapeuta que se especializaba en trauma familiar, alguien que había ayudado a otros clientes a navegar situaciones similares. Hice una cita para la semana siguiente y comencé a ir cada martes, hablando a través de la traición y el dolor con alguien que entendía que el abuso familiar seguía siendo abuso, incluso cuando venía de personas que decían amarte. La audiencia de sucesión tuvo lugar 6 semanas después de que presentamos el desafío. Me senté en la sala del tribunal con Solís mientras el juez revisaba la evidencia que el licenciado Paredes proporcionó sobre el testamento original de la abuela. El juez examinó los documentos por lo que parecieron horas, comparando las firmas, leyendo a través de las intenciones de la abuela documentadas por su abogado. Mi madre se sentó en el lado opuesto de la sala con su abogado, negándose a mirarme. Letty estaba allí también, con los brazos cruzados, fulminando a todos con la mirada. El juez finalmente levantó la vista y declaró que la evidencia mostraba claramente que la abuela tenía la intención de dividir la propiedad en 7 partes entre los miembros de la familia. El testamento alterado que mi madre presentó era inválido. Yo sería dueña de 1/7 de la casona, no de toda la propiedad. Mis manos temblaban mientras procesaba lo que esto significaba. Había perdido la mayor parte de mi herencia, pero al menos el resultado se basaba en lo que la abuela realmente quería, no en la manipulación de mi madre. Solís se inclinó y susurró que esto era realmente bueno para mi caso. Salimos del tribunal y condujimos de regreso a su oficina, donde explicó los siguientes pasos. Dado que la propiedad ahora tenía 7 copropietarios que no podían ponerse de acuerdo en nada, y varios enfrentaban cargos criminales, podíamos forzar una venta a través de una acción de partición. Las ganancias se dividirían según el testamento válido. Después de los honorarios legales y los costos de resolver los casos de fraude, recibiría aproximadamente 5,700,000 pesos. Era mucho menos que los 40 millones de herencia que pensé que tenía, pero Solís me recordó que era dinero limpio basado en procesos legales legítimos, no fraude. 3 semanas después, el abogado de Rogelio contactó al fiscal sobre un acuerdo de culpabilidad. Rogelio acordó declararse culpable para reducir cargos a cambio de libertad condicional, restitución y servicio comunitario. Evitaría el tiempo en prisión si pagaba su parte del dinero del fraude hipotecario y completaba 200 horas de servicio comunitario. Beto se negó a aceptar un trato. Su abogado lo convenció de que podía ganar en el juicio culpando de todo a Rogelio, afirmando que fue manipulado para participar.
Me senté a través de 4 días del juicio de Beto, viéndolo tratar de presentarse como una víctima de los esquemas de Rogelio. El fiscal mostró al jurado registros bancarios probando que Beto participó activamente en desviar mi correo y acceder al dinero de la hipoteca fraudulenta. El jurado deliberó durante 6 horas antes de encontrarlo culpable de todos los cargos. El juez sentenció a Beto a 18 meses en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Durante la sentencia, el juez declaró que los intentos de Beto de cambiar la culpa y la completa falta de remordimiento justificaban una sentencia más dura que el acuerdo de culpabilidad de Rogelio. Beto miró hacia adelante mientras los alguaciles se lo llevaban, todavía negándose a aceptar la responsabilidad por lo que había hecho. El caso de mi madre se movió más rápido porque su abogado presionó duro por un acuerdo. Ella acordó declararse culpable de cargos de robo de identidad a cambio de 5 años de libertad condicional, restitución completa de los 700,000 pesos en deuda de tarjeta de crédito y sesiones de consejería obligatorias 2 veces al mes. El acuerdo incluía una orden de no contacto, prohibiéndole contactarme durante toda la duración de su libertad condicional. La vi firmar los papeles en la oficina del fiscal, su mano temblando ligeramente. Me miró una vez antes de irse con su abogado. Su cara no mostraba emoción. Esa fue la última vez que la vi en persona. Letty se mudó de la casona 2 días después del fallo de sucesión. Fue a quedarse con amigos de su iglesia, contándoles inmediatamente su versión de los eventos donde yo destruía a la familia por dinero y codicia. Escuché a través de conexiones mutuas que se estaba pintando a sí misma como la víctima, convenientemente omitiendo su operación de guardería sin licencia y su papel en la disfunción familiar. Me llamó una vez gritando sobre cómo había arruinado todo, antes de que Solís enviara a su abogado una carta de cese y desistimiento. Después de eso, Letty se comunicó solo a través de su abogado sobre la venta de la propiedad. Dani me sorprendió cumpliendo realmente sus promesas de cambio. Encontró un departamento de una recámara y consiguió un trabajo legítimo haciendo mantenimiento de edificios para una empresa de administración de propiedades. Comenzó a enviarme mensajes de texto cada pocas semanas con actualizaciones sobre su vida y disculpas por sus acciones. Los mensajes eran breves y respetuosos, nunca pidiendo nada ni poniendo excusas. Aprecié que estuviera tomando responsabilidad real en lugar de tratar de justificar lo que había hecho. Nuestra relación se mantuvo distante pero no completamente rota. Podía verlo genuinamente tratando de ser mejor, lo cual era más de lo que la mayoría de mi familia logró. El testimonio de Sofía sobre la manipulación de Kevin se volvió crucial cuando finalmente regresó de Puebla después de 2 meses de esconderse. El fiscal lo acusó de distribución de drogas y uso de mi propiedad para actividades ilegales. El abogado de Kevin negoció un acuerdo que lo envió a un tribunal de drogas en lugar de prisión. Tendría que completar un programa de tratamiento de 18 meses, mantener empleo estable y someterse a pruebas de drogas aleatorias. Si violaba algún término de su libertad condicional, cumpliría 3 años en prisión. Kevin aceptó el trato y se inscribió en el programa. Aunque no tuve contacto con él durante el proceso, Sofía me dijo que le estaba yendo bien, asistiendo a sus sesiones y trabajando en un almacén, pero ambas sabíamos que nuestra relación con Kevin estaba permanentemente dañada. La casona salió al mercado a principios de la primavera. El agente de bienes raíces nos advirtió que la historia legal de la propiedad y las reparaciones necesarias afectarían el precio de venta. La listó por 42 millones, esperando obtener cerca de 40. En 3 semanas tuvimos una oferta de 39 millones de un desarrollador que planeaba renovarla y revenderla. Los 7 copropietarios tuvieron que acordar aceptar la oferta, lo que tomó otra semana de negociaciones a través de varios abogados. Letty trató de aguantar por más dinero, pero su abogado la convenció de que esta era la mejor oferta que obtendríamos. El proceso de cierre se prolongó durante 6 semanas, mientras la compañía de títulos trabajaba a través de varios gravámenes y problemas legales relacionados con los casos de fraude. Finalmente recibí la transferencia bancaria de mi parte de las ganancias de la venta un martes por la tarde en junio. Después de todos los honorarios legales, reparaciones, impuestos prediales pendientes y costos relacionados con resolver los casos de fraude, mi parte llegó a 5,560,000 pesos. Me senté en mi habitación de hotel mirando el saldo de mi cuenta bancaria, tratando de procesar que esto era todo lo que quedaba de la herencia de 40 millones de la abuela. Era aproximadamente 1/7 del valor original, menos los costos masivos de batallas legales y destrucción familiar. Pero Solís tenía razón cuando me había dicho meses antes que este dinero era limpio. Venía de procesos legales legítimos, no de fraude o manipulación. Nadie podía afirmar que lo había robado o tramado para conseguirlo. Simplemente había insistido en la honestidad y aceptado las consecuencias, incluso cuando esas consecuencias significaban perder la mayor parte de lo que pensaba que era mío. A los 3 días de recibir mi parte de las ganancias de la venta, el abogado de Letty envió una carta formal exigiendo una porción mayor del dinero. Afirmó que debido a que había estado viviendo en la casa y manteniendo la propiedad durante 18 meses, merecía una compensación más allá de su parte de 1/7. Su abogado argumentó que su presencia había prevenido el vandalismo y mantenido los servicios funcionando, lo que de alguna manera le daba derecho a 1,000,000 de pesos adicional. Solís me reenvió la carta con una respuesta de una sola línea preguntando si quería que ella lo manejara.
Le dije que respondiera con cualquier lenguaje legal que significara absolutamente no. El abogado de Letty retiró el reclamo 2 semanas después de que Solís señaló que Letty había estado viviendo gratis, manejando una guardería ilegal que realmente dañó la propiedad y no tenía base legal alguna para compensación adicional. Letty aceptó su parte de aproximadamente 5.600.000 pesos mientras llamaba a todos los que conocía para quejarse de cómo le había robado su herencia legítima. Escuché a través de Dani que le estaba diciendo a su grupo de la iglesia que yo había manipulado el sistema legal y engañado a la familia sobre lo que la abuela realmente quería. Transferí 300.000 pesos para pagar la deuda de tarjeta de crédito que mi madre había acumulado a mi nombre. Viendo los saldos caer a cero por primera vez en más de un año, el servicio de monitoreo de crédito costaba 240 pesos al mes, pero ver las alertas llegar mostrando que no había nuevas cuentas o consultas hacía que valiera cada centavo. Configuré alertas de fraude con los 3 buros de crédito y cambié cada contraseña en cada cuenta que poseía. La asesora financiera que Solís recomendó me ayudó a crear un presupuesto que estiraría mis 5.200.000 restantes. Mientras reconstruía mi puntaje de crédito y averiguaba qué venía después, me dijo que con una gestión cuidadosa e ingresos constantes podría recuperarme financieramente dentro de 3 a 5 años. Se sentía como una eternidad, pero al menos la base era sólida en lugar de estar construida sobre mentiras. Doña Chela me invitó a tomar té un sábado por la tarde aproximadamente una semana después de que terminara el cierre. Su casa todavía olía a pulidor de limón y libros viejos, exactamente como solía oler la casa de la abuela antes de que mi familia se mudara y la destruyera. Nos sentamos en su cocina con la vajilla buena que solo usaba para ocasiones especiales, y sirvió té Earl Grey en tazas que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comestibles. Me dijo que mi abuela había hablado de su mayor miedo durante esos últimos meses, que era que sus hijos pelearan por dinero y olvidaran lo que realmente importaba. Doña Chela dijo que la abuela quería que la familia se cuidara mutuamente, pero no a expensas de la honestidad y el respeto propio. Me dijo que insistir en la verdad, incluso cuando dolía, era exactamente lo que la abuela hubiera querido, que preservar su legado significaba preservar sus valores de integridad y honestidad. Doña Chela apretó mi mano a través de la mesa y dijo que la abuela estaría orgullosa de que me negara a ser cómplice de fraude solo para mantener una paz falsa. La conversación no arregló la culpa que sentía por la familia desmoronándose, pero me ayudó a entender que proteger el legado a veces significaba dejar ir a las personas. Encontré un departamento de una recámara en una colonia tranquila lo suficientemente lejos de la vieja casona como para no encontrarme accidentalmente con miembros de la familia en el supermercado. El departamento era pequeño, tal vez 60 metros cuadrados en total, con una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona y un baño que necesitaba actualización. Pero el contrato estaba a mi nombre solamente sin avales ni miembros de la familia que pudieran reclamar que tenían derechos sobre el espacio. Firmé el contrato y pagué el primer mes, último mes y depósito de seguridad de mis ganancias, viendo caer mi cuenta bancaria pero sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 2 años. El día de la mudanza fui solo yo y las pocas pertenencias que había logrado salvar de la casona antes de que todo se dividiera en la venta. Desempaqué cajas en completo silencio colgando mis propias fotos en paredes que me pertenecían, arreglando muebles en un espacio donde nadie podía exigir acceso o reclamar que merecían quedarse. El departamento era mío, completa y totalmente mío, sin hipotecas ocultas o miembros de la familia manejando negocios ilegales en el sótano. 6 meses después del cierre, Dani me envió un mensaje de texto preguntando si quería reunirnos para un café. El mensaje era directo y honesto, diciendo que había estado trabajando constantemente como supervisor de edificio e yendo a terapia 2 veces al mes para entender por qué había tomado las decisiones que tomó. Dijo que quería disculparse adecuadamente, en persona, sin esperar que lo perdonara o fingiera que todo estaba bien. Miré el mensaje durante 3 días antes de responder, sopesando si quería algún contacto con miembros de la familia que hubieran sido parte del desastre. Finalmente acepté reunirme en una cafetería en territorio neutral donde ninguno de los dos tenía historia. Dani apareció 10 minutos antes, luciendo más arreglado de lo que lo había visto en años, usando ropa limpia que realmente le quedaba y llevando un portafolios de cuero bajo el brazo. Compró mi café sin hacer gran cosa al respecto y nos sentamos en una mesa junto a la ventana donde la luz de la tarde hacía que todo se sintiera menos pesado. Dani se disculpó por el esquema de Airbnb, por mentir sobre los ingresos, por ser parte del sistema que casi destruyó mi futuro financiero. No puso excusas ni trató de justificar lo que había hecho. Solo reconoció que había sido egoísta y míope y dispuesto a explotar la conexión familiar para ganancia personal. Me dijo que su terapeuta le había ayudado a entender que la muerte de la abuela creó un vacío en la estructura familiar y los peores impulsos de todos se apresuraron a llenar ese espacio. Dijo que había estado tan enfocado en hacer dinero que nunca se detuvo a considerar que estaba robando a la familia, que la mentalidad de no es realmente robar si es de la familia nos había envenenado a todos. Hablamos durante 2 horas sobre cómo la disfunción se vuelve normal cuando todos están participando. Lo fácil que es justificar un comportamiento terrible cuando todos a tu alrededor están haciendo lo mismo. Acordamos que probablemente nunca volveríamos a ser cercanos, que se había hecho demasiado daño para que volviéramos a como eran las cosas antes. Pero también acordamos que no teníamos que ser enemigos,
que podíamos existir en la misma órbita familiar sin fingir que el pasado no sucedió. Sofía se graduó de la preparatoria en junio y publicó sobre ello en Instagram, donde todavía la seguía a distancia. Su novia estaba en la mitad de las fotos y Sofía se veía genuinamente feliz de una manera que nunca había visto cuando vivía en el ático y robaba mis pertenencias. Había salido del closet ante la familia sobre su relación después de que Kevin fuera enviado al tribunal de drogas. Ya no tenía miedo de sus amenazas de exponerla si no ayudaba con sus esquemas. Comenzó la universidad comunitaria en el otoño y consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería en su vecindario, construyendo una vida que no tenía nada que ver con el caos familiar que había consumido sus años de adolescencia. Me enviaba mensajes de texto ocasionalmente con actualizaciones sobre sus clases o cosas graciosas que sucedían en el trabajo. Y yo respondía con aliento y preguntas que mostraban que me importaba su progreso. Nuestra relación se mantuvo distante pero genuina, construida sobre el entendimiento de que ambas habíamos estado atrapadas en un sistema que sacaba lo peor de nosotras. Me enteré a través de un amigo mutuo que mi madre había completado sus requisitos de libertad condicional y se había mudado a Veracruz para vivir cerca de su hermana. El amigo lo mencionó casualmente, como si fueran noticias familiares normales, sin entender que mi madre y yo no habíamos hablado desde que se aprobó el acuerdo de culpabilidad. No sentí nada cuando escuché la noticia, solo un reconocimiento distante de que había terminado sus obligaciones legales y abandonado el Estado. No habíamos hablado en más de un año y había aceptado que nuestra relación tal vez nunca se recuperaría de sus traiciones, había falsificado un testamento, robado mi identidad para tarjetas de crédito y orquestado una trampa que casi destruyó mi futuro financiero. Algún daño era demasiado profundo para reparar y algunas relaciones estaban demasiado envenenadas para salvarse. Mi terapeuta me ayudó a trabajar a través del duelo complicado de perder tanto a mi abuela como a la familia que pensaba que tenía dentro del mismo periodo de 2 años. Pasamos sesiones hablando sobre cómo podía amar a las personas que mi familia solía ser mientras aceptaba que esas personas nunca existieron o habían sido consumidas por sus peores impulsos. Me enseñó a separar a las personas de sus acciones, a entender que amar a alguien no significaba tolerar su abuso o manipulación. El duelo venía en oleadas, golpeándome en momentos aleatorios cuando recordaba la risa de la abuela o la forma en que la familia solía reunirse para las fiestas antes de que todo se desmoronara, pero lentamente, a lo largo de meses de sesiones semanales, aprendí a sostener ambas verdades a la vez, que podía llorar lo que había perdido mientras aceptaba que quedarme me habría destruido. La carta de Rogelio llegó un martes en octubre, reenviada desde mi antigua dirección a mi nuevo departamento. Su letra en el sobre se veía temblorosa, menos segura de lo que recordaba. Adentro había 3 páginas de escritura cuidadosa, disculpándose por el fraude hipotecario y reconociendo que había destruido cualquier confianza que pudiéramos haber tenido. Escribió que completar su servicio comunitario le había dado tiempo para pensar en lo que había hecho, cómo había justificado la falsificación y el fraude diciéndose a sí mismo que pagaría el dinero antes de que me diera cuenta. Dijo que entendía si nunca quería volver a hablar con él, que no escribía para pedir perdón, sino para asumir toda la responsabilidad por sus elecciones. La carta se sintió genuina de una manera que me sorprendió, sin la defensa de justificaciones o cambio de culpa que había envenenado tantas interacciones familiares. La leí 2 veces, luego la archivé en una carpeta con otros documentos legales de ese periodo, no respondí porque no había nada que decir que cambiara lo que pasó, y había decidido dejar que ese capítulo de mi vida permaneciera cerrado. Me inscribí en Introducción al Trabajo Social en la universidad 3 meses después de que se vendiera la casona. El curso se reunía los martes y jueves por la noche en un aula del sótano que olía a café viejo y tinta de marcador, 23 estudiantes sentados en sillas de plástico, la mayoría de ellos trabajando a tiempo completo durante el día, tratando de construir algo mejor para ellos mismos. El profesor nos pidió que escribiéramos sobre lo que nos trajo al trabajo social, y miré la página en blanco durante 10 minutos. No mencioné la casona o el fraude o los crímenes de mi madre, solo dije que había presenciado cómo las familias podían destruirse entre sí por dinero y propiedad, y quería ayudar a las personas a reconocer las señales de advertencia antes de que fuera demasiado tarde. El correo electrónico de Maya Lambert llegó 2 semanas después de iniciado el semestre. Reenviado a través de Solís, quien había mencionado que estaba tomando clases, Maya escribió que le encantaría reunirse para un café y hablar sobre el trabajo social como carrera, que recordaba nuestra primera consulta y pensaba que tenía buenos instintos para reconocer patrones de explotación. Nos reunimos en una cafetería cerca de su oficina y pasó 1 hora preguntando sobre mis clases y mis metas, ofreciendo conectarme con profesionales en el campo y revisar mis tareas si quería retroalimentación. Dijo que los mejores trabajadores sociales eran personas que habían sobrevivido a su propia disfunción familiar y aprendido a transformar su dolor en propósito, pero solo si habían hecho suficiente trabajo de sanación para mantener límites. Le conté sobre mis sesiones de terapia semanales y asintió con aprobación, diciendo que la autoconciencia era la base de la práctica ética. La aplicación de monitoreo de crédito me envió una notificación 13 meses después de que se cerrara la venta, mostrando que mi puntaje había subido de nuevo por encima de 700. Me senté en el piso de mi departamento mirando el número, recordando cuando había bajado a 512 después de que se descubrió el fraude hipotecario. Había pasado el año pagando cada factura exactamente a tiempo,
manteniendo mi saldo de tarjeta de crédito por debajo del 30%, disputando los últimos cargos fraudulentos que mi madre había hecho a mi nombre. El dinero de la venta de la casona estaba mayormente intacto en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, ganando intereses modestos mientras averiguaba qué hacer con él. Había usado algo para pagar la deuda de la tarjeta de crédito y cubrir mis honorarios legales, apartar dinero para la matrícula y gastos de vida, pero la mayor parte permanecía ahorrada. No era la herencia de 40 millones que había esperado, pero era dinero limpio ganado a través de procesos legales legítimos, y había aprendido a presupuestar cuidadosamente y planificar para el futuro en lugar de dejar que la familia drenara todo lo que tenía. Había comenzado a rastrear mis gastos en una hoja de cálculo, apartando dinero para el retiro aunque solo tenía 28 años, construyendo el tipo de estabilidad financiera que mi abuela había querido para mí aunque ella lo había hecho todo mal. El mensaje llegó a través de una prima que apenas conocía. Alguien del lado de mi padre que nunca había estado involucrada en la situación de la casona, dijo que Letty le había pedido que se comunicara porque quería reconciliarse y reconstruir nuestra relación después de todo lo que había sucedido. Leí el mensaje reenviado 3 veces, notando cómo Letty se enfocaba completamente en cuán difíciles habían sido los últimos 2 años para ella, cómo había perdido su hogar y sus ingresos y su posición en su comunidad de la iglesia. Escribió que la familia debería perdonarse mutuamente y seguir adelante, que guardar rencor solo lastimaba a todos los involucrados, que esperaba que pudiera encontrar en mi corazón dejar ir el pasado. No hubo reconocimiento de la guardería ilegal o las mentiras o el papel que había jugado en la destrucción familiar de mi herencia, ninguna disculpa por decirme que estaba destrozando a la familia cuando simplemente me había negado a seguir encubriendo los crímenes de todos. Le escribí de vuelta a mi prima agradeciéndole por pasar el mensaje, pero explicando que no estaba interesada en la reconciliación con Letty en este momento. Dije que la reconciliación requería que ambas personas reconocieran lo que sucedió y asumieran la responsabilidad de sus acciones, y el mensaje de Letty mostraba que no estaba lista para hacer ese trabajo. Mi prima respondió con comprensión, diciendo que sospechaba que Letty no estaba siendo completamente honesta sobre la situación, pero había accedido a pasar el mensaje de todos modos. Sofía me envió un mensaje de texto 4 meses después con una actualización sobre Kevin que no había pedido pero aprecié de todos modos. Dijo que había completado el tribunal de drogas con éxito y conseguido que se sellara su registro, que se había mudado a Puebla para un trabajo en un almacén y parecía mantenerse limpio basado en sus llamadas telefónicas ocasionales. Escribió que no eran cercanos y probablemente nunca lo serían después de todo lo que le había hecho pasar, pero estaba contenta de que estuviera haciendo cambios positivos, aunque fuera demasiado tarde para reparar su relación. Respondí diciendo que me alegraba escuchar que le estaba yendo mejor y le agradecí por hacérmelo saber. Lo decía genuinamente aunque no tenía intención de contactar a Kevin o reconectar con él de ninguna manera. Algunas relaciones familiares estaban demasiado dañadas para salvarse, y eso estaba bien, pero aún podía esperar que construyera una vida decente para él en algún lugar lejos de aquí. Sofía y yo nos habíamos establecido en una relación de mensajes ocasionales donde nos actualizábamos sobre eventos importantes de la vida, pero no fingíamos que éramos cercanas. Le iba bien en la universidad comunitaria y trabajando a tiempo completo en una librería, viviendo con su novia en un pequeño departamento. Probablemente nunca seríamos familia en ningún sentido significativo, pero tampoco éramos enemigas, lo que se sentía como el mejor resultado posible dado todo lo que había sucedido. El coordinador de voluntarios en el banco de alimentos nos presentó durante mi tercer turno clasificando donaciones en el almacén. Él era nuevo también, luchando por entender el sistema de organización para productos enlatados, y terminamos trabajando en la misma estación durante 2 horas, haciendo una charla incómoda sobre nada importante. Preguntó si quería ir por un café después de que terminara el turno y casi dije que no, mi respuesta predeterminada a cualquiera que mostrara interés romántico, pero algo me hizo aceptar. Nos sentamos en un gabinete de cafetería y le conté el esquema básico de mi historia familiar dentro de los primeros 30 minutos, explicando que tenía relaciones complicadas con la mayoría de mis parientes y no estaba en contacto con varios de ellos. Escuchó sin juzgar y luego compartió que sus padres se habían divorciado de manera desastrosa cuando tenía 12 años y no había hablado con su padre en 8 años, que la disfunción familiar no era un problema para él. Comenzamos a salir lentamente después de eso, reuniéndonos para café entre sus turnos en el hospital donde trabajaba como enfermero y mis clases nocturnas. Fue paciente cuando necesité espacio, y respetó mis límites cuando dije que no estaba lista para ciertas cosas, nunca presionando o exigiendo más de lo que podía dar. 3 meses después, me di cuenta de que estaba aprendiendo cómo se veían las relaciones saludables, cómo 2 personas podían preocuparse la una por la otra sin manipulación o culpa o llevar la cuenta. La invitación a la boda de Danny llegó en un sobre crema con letra elegante. Mi nombre escrito cuidadosamente en el frente. La tarjeta adentro era simple y de buen gusto, invitándome a una pequeña ceremonia en un restaurante seguida de una cena con 20 invitados. Había incluido una nota escrita a mano en el reverso reconociendo que entendería completamente si no me sentía cómoda asistiendo, que quería que estuviera allí, pero respetaba cualquier decisión que tomara. Le envié un mensaje de texto 2 días después diciendo que iría, que estaba feliz de que hubiera reconstruido su vida y encontrado a alguien que lo hiciera feliz.
La boda fue un sábado por la tarde en octubre, y usé un vestido azul que había comprado específicamente para la ocasión, llegando 15 minutos antes y sentándome en la última fila de sillas. Danny se veía genuinamente feliz parado al frente, esperando a que su prometida caminara por el pasillo improvisado, y su sonrisa cuando me vio fue cálida pero no presuntuosa. Ninguno de nuestros otros parientes estaba presente, solo los amigos del trabajo de Danny y la familia de su prometida, y la ceremonia fue corta y dulce sin drama ni tensión. Me quedé para la cena e hice conversación educada con extraños, yéndome después del corte del pastel con una sensación genuina de que Danny realmente había cambiado y construido algo bueno para él. La referencia de Solís llegó a través de una introducción por correo electrónico 6 meses después de iniciar mi programa de trabajo social, conectándome con una mujer cuyo hermano había falsificado su firma en un préstamo sobre electrónico, patrimonio de la vivienda. La situación de la mujer era inquietantemente similar a la mía, y pasé 2 horas en el teléfono guiándola a través de los pasos que había tomado, los abogados con los que había trabajado, la documentación que necesitaba reunir. Solís comenzó a enviarme referencias similares regularmente después de eso, clientes lidiando con abuso financiero familiar que necesitaban a alguien que entendiera la complejidad emocional de reportar a parientes a las autoridades. Comencé a construir una práctica informal ayudando a personas a navegar estas situaciones, ofreciendo consultas gratuitas y referencias a recursos legales mientras terminaba mi título. El trabajo dio propósito a todo lo que había pasado con mi familia, transformando mi experiencia en algo útil que podía ayudar a otros a evitar las mismas trampas. Solís y yo nos reuníamos para almorzar trimestralmente para discutir casos, y ella ofrecía orientación sobre mantener límites profesionales mientras usaba mi experiencia personal para conectar con clientes. Me recordó que mi historia era valiosa, pero necesitaba tener cuidado de no proyectar mi situación específica en las circunstancias únicas de cada cliente. El cementerio estaba tranquilo un martes por la mañana, 2 años y 3 meses después de que mi abuela muriera. Había evitado visitar su tumba desde el funeral, incapaz de enfrentar la lápida mientras todo con la familia todavía estaba sin resolver y caótico. Pero me había despertado esa mañana sabiendo que era hora de ir, de decirle lo que había sucedido y explicar las elecciones que había hecho. Llevé rosas amarillas porque habían sido sus favoritas y me paré en su tumba durante 20 minutos antes de poder hablar. Le conté sobre la alteración del testamento y el fraude hipotecario y todas las actividades ilegales que sus hijos y nietos habían realizado en su casa. Expliqué que había tratado de honrar su memoria insistiendo en la verdad incluso cuando significaba que la familia se desmoronara, que había elegido la honestidad sobre mantener a todos cómodos en su disfunción. Dije que esperaba que entendiera por qué había llamado a la policía y presentado cargos, por qué había dejado que la casa se vendiera en lugar de continuar permitiendo a personas que se negaban a asumir la responsabilidad de sus acciones. Le dije que la extrañaba y deseaba que hubiera sido más clara sobre sus deseos reales en lugar de dejarme con instrucciones vagas de cuidar a la familia, que su intento de proteger a todos había creado las condiciones para que se destruyeran unos a otros. Me quedé allí llorando un rato después de terminar de hablar. Luego coloqué las rosas en su tumba y caminé de regreso a mi coche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Doña Chela me invitó a su casa a tomar té la semana siguiente, la primera de lo que se convirtieron en visitas regulares cada pocas semanas. Sirvió Earl Grey en tazas de porcelana delicada, y me contó historias sobre el carácter y los valores reales de mi abuela, las cosas en las que creía antes de que la culpa y la obligación familiar complicaran todo. Doña Chela dijo que mi abuela había sido ferozmente independiente y práctica, alguien que valoraba la honestidad y el trabajo duro por encima de la lealtad familiar por sí misma. Dijo que mi abuela habría estado orgullosa de que me defendiera e insistiera en la verdad incluso cuando me costó relaciones, que proteger su legado significaba preservar sus valores de integridad en lugar de permitir los peores impulsos de sus hijos. Pasamos 2 horas hablando sobre la vida de mi abuela antes de enfermarse, la mujer que había sido cuando estaba sana y fuerte y clara de mente. Estas visitas me ayudaron a recordar las partes buenas de mi historia familiar sin romantizar la disfunción o fingir que las cosas habían sido mejor de lo que eran. Doña Chela se convirtió en una figura de abuela sustituta, alguien que compartía la generación y los valores de mi abuela sin el equipaje familiar complicado que había envenenado tantas relaciones. La carta de aceptación del programa de posgrado llegó en marzo, ofreciéndome un lugar en su programa de trabajo social clínico con un enfoque en sistemas familiares y abuso financiero. Había aplicado 6 meses antes con un ensayo sobre mi experiencia con la explotación familiar, explicando cómo sobrevivir a mi propia situación me había dado visión y empatía para clientes lidiando con dinámicas similares. La directora del programa me llamó personalmente para discutir mi solicitud y enfatizar la importancia de mantener límites y no proyectar mi historia en los clientes, asegurándose de que entendiera las consideraciones éticas de usar la experiencia personal en la práctica profesional. Le aseguré que había estado trabajando con una terapeuta específicamente en estos temas y entendía la diferencia entre recurrir a mi experiencia para empatía y hacer suposiciones sobre las situaciones de otras personas. El programa comenzó en septiembre, y pasé el verano preparándome, leyendo libros de texto y tomando turnos extra de voluntariado en el banco de alimentos para construir mi experiencia práctica. Me sentía lista para convertir todo lo que había sobrevivido en algo significativo, para ayudar a otras personas a reconocer y escapar del tipo de trampas familiares que casi me habían destruido.
Comencé mi segundo año de posgrado ese septiembre, tomando cursos avanzados en terapia de sistemas familiares y patrones de explotación financiera. El trabajo del curso me desafió de maneras que no había esperado, forzándome a examinar mis propias experiencias a través de marcos clínicos mientras mantenía distancia profesional. Mi proyecto de tesis se centró en el abuso financiero intergeneracional en familias donde la herencia de propiedad se convierte en un arma. Y mi asesor elogió mi capacidad para equilibrar la visión personal con el rigor académico. Había construido una pequeña práctica privada aparte, viendo clientes 2 noches a la semana en un espacio de oficina compartido. La mayoría de mis clientes lidiaban con problemas de límites familiares o manipulación financiera, y encontré profunda satisfacción en ayudarlos a reconocer patrones que yo misma había vivido. El trabajo se sentía significativo de maneras que mi trabajo corporativo anterior nunca lo había hecho, como si finalmente hubiera encontrado una manera de transformar el dolor en propósito sin dejar que me consumiera. Mi relación con la persona que conocí a través del voluntariado había crecido en algo estable y saludable, construido sobre la honestidad acerca de mi pasado complicado y el respeto por los límites que necesitaba mantener. Nos mudamos juntos esa primavera, dividiendo la renta en un pequeño departamento con grandes ventanas y sin historia familiar adjunta a las paredes. Por primera vez en años llegué a casa a un espacio que se sentía genuinamente mío, donde nadie escondía secretos o ejecutaba esquemas a mis espaldas. Mi familia elegida se había expandido para incluir a Maya, Solís, algunos amigos cercanos de la escuela de posgrado y doña Chela, quien todavía me invitaba a tomar té cada pocas semanas. Estas relaciones se sentían diferentes de la familia de sangre, más ligeras de alguna manera, construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación o la culpa. Celebré mi 30º cumpleaños, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por mi bienestar, y me di cuenta de que no había pensado en la casona o la orden de desalojo en semanas. Las sesiones de terapia que comencé hace 3 años me habían enseñado que perder a la mayoría de mi familia no era un fracaso de mi parte, sino un límite necesario contra personas que se negaban a dejar de lastimarme. Había aprendido que protegerse a uno mismo no es egoísta, que a veces el amor significa dejar ir relaciones que envenenan todo lo que tocan. Mi madre todavía vivía en Veracruz, y no habíamos hablado desde que terminó su libertad condicional. Leti ocasionalmente enviaba mensajes a través de primos lejanos, siempre enfocados en sus propias dificultades en lugar de reconocer el daño que había causado. Dani y Sofía seguían siendo los únicos miembros de la familia con los que me mantenía en contacto, ambos construyendo mejores vidas después de enfrentar consecuencias reales por sus acciones. El daño permanente a la mayoría de las relaciones familiares solía mantenerme despierta por la noche, pero ahora entendía que algunas fracturas no pueden y no deben repararse. Había construido algo genuino de las ruinas de mi herencia, una vida basada en la honestidad en lugar de la manipulación, y estaba genuinamente feliz con lo que había creado. La casona se había ido, la mayoría de mi familia se había ido, pero había ganado algo más valioso que la propiedad o los lazos de sangre. Me había recuperado a mí misma.